Hola jóvenes, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? En esta oportunidad vamos a hablar sobre las clases de palabras, algunos tipos de palabras. Vamos a hablar sobre las palabras polisémicas, las palabras monosémicas, las palabras homónimas y las palabras parónimas. ¿Listo? Entonces vamos primero a dar una pequeña definición de cada una y luego vamos a desglosar cada una con sus características, sus funciones, para qué nos sirven y vamos a ver cómo las vamos a diferenciar. Bueno, entonces las palabras polisémicas como tal son aquellas que tienen un significante o un significado que corresponde como tal a varios significados relacionados entre sí. Entonces, por ejemplo, tenemos como por ejemplo la forma, la cercanía, la utilidad y la función. En una misma entrada, en un mismo diccionario, pues va a recoger todas las diferentes excepciones de cada uno de los significados. Las monosémicas son palabras que solo tienen un único significado, es decir, que su significado corresponde a un único significado como tal y normalmente en el ámbito científico y en el origen como tal. Y las palabras homónimas, ¿sí?, se producen cuando dos o más palabras tienen en su origen como tal significado o significantes distintos. Etimológicamente pues se han acabado por una serie de evoluciones de la lengua teniendo en cuenta pues distintos significados o forma parecida de pronunciarlos. Veces que palabras como eh, tienen una pronunciación igual y también las palabras sonóminas como tal pertenecen a una categoría gramatical distintas. ¿Listos? Entonces vamos a ver una serie de características como tal de las palabras monosémicas. Listo, vamos a iniciar a desglosar las palabras homosemínicas como tal. ¿Listos? Entonces este tipo de palabras como tal entonces se caracteriza porque cuenta con un significado único, como lo habíamos indicado hace un momento, que son las palabras que más abundan en los idiomas. Entonces algunos ejemplos tenemos abdomen, aceite, acero, ácido, zorro, agua, aguacate, águila, aguja, ¿sí? Flores, fotografía, gas, geometría, eh, iglesia, idioma, himno, hijo, leche. Son unos ejemplos de estos tipos de palabras donde siempre tienen un único significado como tal. ¿Listos? Adicionalmente a esto, contamos con una serie de características de las palabras polisémicas, ¿sí? Entonces las palabras polisémicas, a gran diferencia de las palabras homónimas, entonces existen las palabras con un único significado, ¿sí?, que las conocemos como monosémicas, ¿sí?, como por ejemplo tijeras, perdón, tijeras, del utensilio como tal que utilizamos para cortar. En cambio la mayor parte de las palabras tienen un significado denominados palabras polisémicas. Disculpen. Entonces, ¿qué son las palabras polisémicas como tal? Son las palabras que cuentan con múltiples significados como tal, pudiéndose utilizar en situaciones de manera correcta. Es necesario entender como tal el contexto de dónde están escritas para entender su significado como tal. Entonces vamos a revisar unos ejemplos como tal. Entonces algunos ejemplos de palabras polisémicas podemos decir pluma, ¿sí? Pero pluma, cuando hablamos de pluma nos podemos referir primero a la pluma del ave. Entonces cada una de las formaciones córneas como tal, de la cual está cubierto el cuerpo de las aves y consta con un tubo o un cañón inserto en la piel y un eje en sus barbillas como tal. Pluma en la estilografía es un instrumento que sirve pues para escribir.
Pluma también es un escritor, autor de libros o escritos. Y pluma, mástil de una grúa. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos banco, ¿sí? Asiento, no hacemos referencia a un asiento que utilizamos para sentarnos, o un banco, conjunto de peces que viajan juntos, o banco, lugar donde guardamos nuestro dinero, o banco, establecimiento donde se almacenan órganos, tejidos. Y también tenemos banco de un lugar acá en Colombia como tal. También cuando decimos cura, por ejemplo, entonces sabemos que en un primer lugar estamos refiriéndonos al sacerdote a cargo de la iglesia, o cura, acción de sanar o referido a una enfermedad. Cuando decimos, por ejemplo, sierra con S, herramienta para cortar madera o parte de una cordillera o especie de peces, ¿sí? Cuando decimos ratón, por ejemplo, podemos hacer referencia al roedor, que es un animal, o periférico de un ordenador con el que se ejecutan tareas como tal. ¿Listos? Entonces, esos son algunos ejemplos. Vamos a ver las diferencias entre palabras polisémicas y palabras homónimas. ¿Sí? Es un poco complicado distinguir de las palabras homónimas a las palabras polisémicas. Entonces vamos a ver las palabras homónimas como tal. Son las palabras que se escriben o se pronuncian igual pero tienen un distinto significado. ¿Sí? Y tienen un distinto origen etimológico también. Entonces podemos decir Granada, ¿sí? Puede decir una ciudad de Andalucía, o una fruta, o un artefacto explosivo. Sabia, sabia con B, entonces podemos decir que es una mujer lista, inteligente. Y savia con V es un líquido que circula en el interior de las plantas al realizar el proceso de la fotosíntesis. Cuando decimos ola sin H, formación de agua, del mar como tal. Y cuando decimos ola con H, estamos haciendo referencia a un saludo. Y las palabras polisémicas, cuando nosotros hemos hablado anteriormente de las palabras que tienen un significado y que es necesario observar o identificar el contexto en las cuales están escritas, pues ¿para qué? Para poder identificarlas, debido a que pueden tener varios significados. Entonces, las diferencias entre palabras polisémicas y entre las palabras homónimas, entonces vamos a relacionarlas de acuerdo a la función como tal que se esté presentando en el determinado momento. ¿Listos? Entonces, un ejemplo como tal de las palabras polisémicas, entonces tenemos bolsa, entidad financiera o producto que se utiliza pues para guardar o transportar elementos, cosas. Estas pueden ser hechas de plástico o de papel. Cuando decimos falda, hacemos referencia primero a un corte de carne vacuna como tal, una parte interior de un monte, o una prenda íntima femenina. Cuando decimos planta, entonces parte inferior de los pies, planta vegetal o espacio físico donde se trabaja, sinónimo de fábrica o empresa. ¿Sí? Cuando decimos carta, juego de mesa, una baraja, o que corresponda también a una comunicación escrita o a un menú del restaurante. Cuando decimos, por ejemplo, temporal, entonces en un primer caso, medida que se utiliza para medir el tiempo, uno de los huesos como tal que se encuentran en la cabeza del ser humano, o manera de expresar los fuertes vientos que suceden en las áreas rurales como tal. ¿Listos? Esos son como algunos ejemplos más claros
y característicos. Entonces, la utilidad como tal de las palabras polisémicas son que algunos quizás pues crean las palabras pueden crear de pronto un tipo de confusión al momento de utilizarlas, pero tenemos que tener en cuenta que tienen varios significados, pero que tenemos que relacionarlas con el tipo de lenguaje y a lo que nos estamos haciendo referencia, pues para poder utilizarlas y no confundirnos como tal. ¿Listos? Y las palabras parónimas son aquellas que se escriben o suenan de una manera muy similar, pero poseen significados diferentes, no relacionados juntos con las palabras homógrafas, homónimas y homófonas. Entonces se trata de términos que pueden presentarse a una serie de confusiones al momento de usarlas o de cometer errores ortográficos al escribirlas. Entonces podemos encontrar tres tipos de palabras parónimas. Por ejemplo, de letra. Entonces en este caso pues cambia la letra de una palabra a otra, como abertura y apertura, o Tomás y Jonás. ¿Sí? De tilde, entonces en el caso de la tilde pues va a cambiar el significado, más con tilde, o más, o te con tilde, o simplemente te. Y de la letra y tilde entonces podemos, en el caso tanto la tilde como la letra pues va a cambiar el significado, como allá sin H y tilde en la última A, y allá con H y Y, o ahí y ahí con H Y. Y estos entonces se pueden presentar varios casos. Entonces, como tenemos ejemplos de las palabras parónimas, entonces podemos decir: el juez va a absolver como tal al acusado de todos sus crímenes, o el paño va a absorber para toda la humedad del piso. Entonces el primero absorber era con V y absorber con B. ¿Listo? Entonces hay una combinación como tal, y al combinar o unir diversas formas pues para formar una serie de elementos como tal, entonces tenemos: te voy a convidar a una cena con mi familia, o voy a combinar los sabores del helado. ¿Sí? Entonces tenemos diferentes interpretaciones. Invernar con H y B, entonces pasar el tiempo del estado en invernación, e invernar con V y sin H, pues pasar el invierno en algún lugar, especialmente en los animales. Sí, entonces esas son como las clasificaciones y algunos ejemplos como tal que podemos encontrar. Y en las palabras homónimas, dentro de las palabras homónimas son aquellas que se pronuncian o se escriben de igual forma, pero tienen significados diferentes, y existen como tal dos tipos de palabras homónimas. Entonces las palabras homófonas, que son aquellas que se pronuncian igual, aunque pueden variar en su forma escrita, y las palabras homógrafas, que son aquellas que se escriben igual pero pueden variar en cuanto a su pronunciación. Entonces decimos código en su aceptación como conjunto de una serie de reglamentos o normas, o código, que también puede significar una idea o una contraseña. Vello, entonces podemos decir pelo corto que sale en varias partes del cuerpo, o ese vello es con V como tal, y tenemos bello con B, algo o alguien hermoso o atractivo como tal. Vacía con V y con C de casa, que falta el contenido, que ya sea algo físico o mental. Y vacía con B, vasija utilizada por los barberos. Votar con B, arrojar o tirar algo, o votar, emitir el voto de elección por alguna persona. Cabo con B,
accidente geográfico entre otras excepciones, y cabo con un B, conjugación en un tiempo presente de modo indicativo del verbo cavar, ¿sí? Y en los ejemplos de las oraciones de palabras homónimas como tal, entonces tenemos: es necesario que vaya con V y con Y a su casa. Y el otro ejemplo: para poder cruzar debemos franquear esa valla con doble L. Y el siguiente ejemplo, podemos tener: los barcos pueden pasar por el cabo de la Buena Esperanza, o yo cavo un hueco con V, ¿sí? Ese cabo con V, yo cavo un hueco para poder plantar un árbol. Y podemos decir: él vino anoche muy tarde, vino con V. Y la otra, podemos decir: se tomaron varias copas de vino en la noche. Y tenemos en los ejemplos de las palabras homófonas, entonces podemos decir: ¿vienes a mi casa esta noche? Pues lo podemos realizar como tipo pregunta, o su familia tiene varios bienes con B, ¿sí? Entonces tenemos dos significados diferentes. Esta noche voy a correr, no, digamos, esta noche voy a cocer con C unos vegetales para la sopa, y mi amiga tiene que coser varias camisas mañana temprano, ¿sí? Entonces son como las características más complejas como tal. Y como tal, para finalizar, entonces vamos a dar como un recorderis de todo. Entonces, cuando nosotros hablamos de las palabras homónimas, se trata de la cualidad entre dos partes que tienen distinto significado, y las palabras homónimas como tal pues coinciden o en su pronunciación. Entonces, si estamos hablando de palabras homófonas en el caso, como también entonces podemos decir en las palabras homónimas, que son aquellas que se escriben o se pronuncian de la misma forma o de la misma manera, pero tienen significados diferentes, y con una serie de palabras que pueden escribirse con idéntica ortografía o de forma similar, pero en realidad tienen significados diversos o distintos. Entonces, las características de las palabras homónimas como tal, entonces recordemos que la escritura es exactamente igual, y en las palabras homófonas como tal, en cambio de que suenen de la misma manera, pero se escriben de forma o se escriben igual. Y vamos a contar con algunas oraciones de las palabras homónimas y las clases de las palabras homónimas, que ya las habíamos hablado, como las homógrafas y las homófonas. ¿Listos? Entonces, ejemplos de las homógrafas. Entonces podemos decir sal, de la forma coloquial de llamar al cloruro de sodio como tal. Ejemplo, podemos decir: no le pongas mucha sal a la ensalada. O sal, de imperativo del verbo salir, por ejemplo, sal de a mi habitación un momento, ¿sí? Entonces vamos a revisar otros enlaces. Espero que el video les haya servido. Entonces, feliz día para todos. Bueno, muchachos.